En la globalidad y el mundo digital actual, se reconoce que las organizaciones exitosas son aquellas que aprovechan los momentos de crisis para transformarse. El teletrabajo, el trabajo remoto y el trabajo en casa se han impulsado debido a las ventajas que tienen para las organizaciones y para los trabajadores, tales como el incremento de la productividad y la motivación, el equilibrio de la vida laboral, familiar y personal, y la disminución del estrés. Para su implementación es necesaria la metamorfosis de la cultura organizacional. Que los líderes y los trabajadores sean capaces de modificar sus valores, actitudes y comportamientos. También se necesitan nuevas maneras de gestionar la actividad propia y la de los demás. Es imprescindible prepararnos. Lo primero es gestionar el cambio, planear y proyectarnos hacia el futuro, pensando que lo lograremos. Lo segundo es formarnos en las competencias y habilidades necesarias, incluidas las de seguridad y salud en el trabajo. Lo tercero es tener determinación. Es claro que podemos aprovechar esta oportunidad, en la cual seremos más competitivos, tendremos mejor calidad de vida y una conciliación laboral, personal y familiar. Positiva Compañía de Seguros, la aseguradora con mayor experiencia en el país, ha desarrollado la estrategia integral Trabajo a Distancia Sano y Seguro. Para acompañar este proceso, hemos considerado la normatividad nacional vigente y las mejores prácticas internacionales, con el fin de promover el bienestar, la seguridad, la calidad de vida, contribuir en la productividad de sus afiliados y el mejoramiento del entorno. Es fundamental que creamos en la capacidad individual y colectiva, basados en el compromiso, la comunicación, la cooperación, el empoderamiento, la confianza, la empatía y el reconocimiento que propician la mejora continua que trae crecimiento para todos. Es evidente que juntos optimizamos las transformaciones. ¿Quieres conocer más acerca de esta estrategia integral? Ve a posipedia.com.co. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Trabajo a Distancia Sano y Seguro, Estrategia Integral. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Trabajo a Distancia, Pasos y Claves para implementarlo. Para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Nora Isabel Balbuena Amaris. Ella es terapeuta ocupacional, magíster en ergonomía. Doctora Nora, muy buenos días y bienvenida. Buenos días, Wilmer. Buenos días a todos los asistentes. Es un placer acompañarlos una vez más, trayéndoles un nuevo taller para aportar en el fortalecimiento de competencias para gestionar individual y colectivamente la implementación de estas modalidades de trabajo. Bueno, entonces, teniendo en cuenta la temática de hoy, la frase que he elegido es: todos tenemos un papel protagónico para lograr la eficacia en las modalidades de trabajo a distancia. Y es que efectivamente planear e implementar estas modalidades de trabajo pues implica que exista una participación desde diversas instancias de las empresas con la finalidad de considerar diversas ópticas y, por supuesto, propiciar experiencias exitosas. Wilmer, vámonos para nuestra evaluación preliminar. Claro que sí, doctora Nora. Vamos a realizar nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y un sondeo al final de esta acción educativa. La idea del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes y el sondeo final, saber con qué conocimientos se retiran de nuestro evento. Vamos a pasar entonces a nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice: ¿el kit Moviliza de Positiva permite documentar las etapas a seguir para implementar modalidades de trabajo a distancia? Esto es A, verdadero, o B, falso.
Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la acertada. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados son los siguientes. A verdadero, un 90% de respuesta. B falso, un 10%. Pasamos a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, la estrategia integral trabajo a distancia sano y seguro de Positiva cuenta con un instrumento para medir y hacer seguimiento. Esto es A verdadero o B falso. Daremos igualmente 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados fueron A verdadero, un 95% de respuesta, B falso, un 5%. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Nuestra tercera pregunta nos dice, la legislación establece que las empresas deben tener un procedimiento para implementar modalidades de trabajo a distancia. Esto es A verdadero o B falso. 15 segundos igualmente para que puedan responder nuestra última pregunta. Los resultados de nuestra tercera pregunta fueron los siguientes. A verdadero, un 90% de respuesta. B falso, un 10% de respuesta. A todos muchísimas gracias por participar de nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con la doctora Nora. Bueno, la invitación es a que formulen sus inquietudes y preguntas a través del chat. Ya saben que en la parte final buscaremos resolver algunas de esas inquietudes y aquellas que no sea viable, de todas formas las revisaré para considerarlas en los siguientes talleres. En cuanto a nuestro taller de hoy, tendremos los 3 momentos acostumbrados. En primer lugar, hablaré de las etapas para la implementación de modalidades de trabajo a distancia. Posteriormente, la planeación e implementación de modalidades de trabajo a distancia. Y para culminar, haré énfasis en algunos aspectos de medición y seguimiento de un programa o procedimiento de trabajo a distancia y la mejora continua. En cuanto al objetivo general, está formulado en términos de capitalizar los conocimientos y competencias para la planeación e implementación del teletrabajo, el trabajo remoto y el trabajo en casa. Objetivos específicos. Un primer objetivo, lograr que los participantes identifiquen las etapas sugeridas para implementar modalidades de trabajo a distancia. Un segundo objetivo, reconocer los pasos y consideraciones a estimar para planear e implementar modalidades de trabajo a distancia. Y por último, reconocer los aspectos a tener en cuenta para medir y hacer seguimiento a un programa o procedimiento de trabajo a distancia y garantizar la mejora continua. Bueno, vale la pena resaltar que este modelo de etapas que vamos a ver, pues corresponde a lo que Positiva ha construido para sus afiliados, pero por supuesto hay diversos modelos y tal como les he comentado, incluso MINTIC y Ministerio de Trabajo están actualizando la versión que tenía el libro blanco, acorde también a los cambios que se han suscitado y las experiencias en los últimos años. Vale la pena recordar que la estrategia integral trabajo a distancia sano y seguro tiene 4 kits. El primer kit se llama lidera la estrategia, el segundo kit se llama moviliza, el tercer kit autogestiona y el cuarto es el kit formador aprendo, enseño y aplico. Lo que vamos a abordar hoy y en el siguiente taller hace referencia a soluciones que están incluidas dentro del kit Lidera la estrategia. Esto es una diapositiva que muestra
esas soluciones que hacen parte, KID lidera la estrategia. Entonces, hasta aquí enmarcado en línea punteada, los dos talleres en los que nos centraremos, que son como muy relacionados. Uno es las etapas para la implementación y en el próximo taller, cordialmente invitados, hablaremos de las recomendaciones para documentar el procedimiento o el programa de trabajo a distancia, ya sea que decida la organización tener un único procedimiento para las 3 modalidades o cualquiera de ellas que desee implementar. Entonces, recuerden que esta solución, las etapas para la implementación del trabajo a distancia, hacen parte del KID lidera la estrategia. Esto les permitirá ir reforzando e identificando todas las soluciones que Positiva ha desarrollado para sus afiliados. Tal como dice el eslogan, juntos optimizamos las transformaciones y la intención es aportar para que tengan experiencias exitosas. Si ustedes dan en Google, en el buscador, trabajo a distancia, Posipedia, inmediatamente los va a conectar con el enlace donde pueden acceder a las soluciones de la estrategia integral trabajo a distancia sano y seguro de Positiva Compañía de Seguros. Bueno, entonces recuerden, el KID lidera la estrategia. Dentro de sus soluciones tiene las etapas para implementar el trabajo a distancia y la estrategia para documentar un programa o procedimiento de trabajo a distancia. Entrando en materia, en las etapas para la implementación, Positiva ha considerado el ciclo PHBA o el ciclo Deming, considerando pues que tiene una gran relación con el modelo que se viene utilizando para la gestión de la salud y la seguridad en el trabajo y normalmente lo que se está viendo en Colombia es que recae la coordinación o el liderazgo en la implementación de estas modalidades. Yo pienso que es un poco por la gestión que llevan a cabo los coordinadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que efectivamente las empresas vislumbran como pues su gestión les permite conducir o aportar en el control de esa accidentalidad y enfermedad laboral y, por supuesto, optimizar los procesos al interior de las organizaciones y, dado ello, pues eso se está visualizando en Colombia. El otro rol que normalmente lidera es el de talento humano. Unas pocas empresas lo delegan en el área jurídica. Bueno, entrando en materia de las etapas, pues tenemos la etapa de planear. En esta etapa vamos a abordarlo un poco más desmenuzado y más específico en las siguientes diapositivas, pero para contextualizarlo, pues tenemos una serie de pasos: informarse, evaluación del contexto, compromiso institucional, documentación del programa o procedimiento y el plan de comunicación y sensibilización. En cuanto a la etapa C, involucraría la selección de los trabajadores, la formalización, la capacitación y la adopción de la modalidad. En la etapa verificar vamos a tener pasos como la medición y seguimiento, la socialización de resultados y plan de mejora, y el actuar tendríamos la implementación del plan de mejora y la gestión del conocimiento. Yo en otros talleres ya he comentado que los ministerios están proyectando que quede de 4 etapas, una etapa de planear, otra de ejecutar y otra de verificar o hacer seguimiento. Eso es lo que ellos están planteando, que pienso que acá lo que le estamos concediendo importancia definitivamente es a esa evaluación y ese seguimiento para garantizar que efectivamente se proyecta hacia una mejora continua. Ya entrando en materia, en la etapa de planear, cuando hablamos de informarse sobre las modalidades, pues lo que vamos a buscar es contextualizar, conocer la minucia del marco jurídico de cada una de estas modalidades para saber las responsabilidades que le corresponden a cada una de las partes,
es decir, a los trabajadores, al empleador, a la ARL, y adicionalmente pues hay otros actores, como veíamos en el flujograma en uno de los talleres, donde en el caso del teletrabajo pues también un actor importante donde el empleador debe notificar los teletrabajadores es específicamente en esa modalidad de teletrabajo. Adicionalmente pues vamos a revisar aspectos como las ventajas y desventajas que tiene cada una de las modalidades, cuáles son los aspectos en los que confluyen y cuáles son aquellos en los que hay diferencias, aún en los eventos que estamos desarrollando presencialmente, identificamos que hay confusión. Ayer hablaba con una de las abogadas de la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio de Trabajo y me decía que la cantidad de PQRs que están recibiendo porque hay aún confusión en las empresas y en los trabajadores respecto a cada una de esas modalidades. Entonces, precisamente en este paso, eso es lo que vamos a aclarar. El otro aspecto que vamos a considerar es evaluar el contexto de la empresa. En cuanto a ello, pues ya miraremos un poco en la siguiente diapositiva, pero a grosso modo tendremos la conformación del comité o equipo coordinador. Estableceremos o identificaremos dentro de ese comité cuáles son las motivaciones que está teniendo la empresa para querer implementar cualquiera o las tres modalidades de trabajo a distancia. Y será importante hacer esta autoevaluación de los tres componentes, componente jurídico, organizacional y tecnológico, y evaluar los costos asociados. Y pasos siguientes, estaría ya el compromiso institucional una vez que se ha revisado. Hasta acá, aún en estos pasos preliminares, pues hasta ese momento no significa que la empresa haya decidido que va a implementar alguna de las modalidades. Está revisando y está analizando para ver si existe la suficiente madurez y estaría preparada para implementar cualquiera de estas modalidades. Ya el compromiso institucional es en el cual definitivamente desde la alta dirección se estima que se proyectaría la implementación de estas modalidades de trabajo a distancia y por lo tanto vendría todo el trabajo de ese equipo coordinador de documentar el programa o procedimiento, que esto es lo que vamos a abordar en minucia en el próximo taller. Y por último, pues vendría el plan de comunicación y sensibilización donde se da a conocer en las diversas instancias, ya se han definido cuáles son las áreas que participarían o que tendrían la probabilidad de postularse, o si es la empresa que decide seleccionarlos directamente, pues ya se sabrían cuáles son esas dependencias en las cuales es viable implementar estas modalidades de trabajo a distancia. En cuanto a ese aspecto que veíamos acá, de evaluar el contexto de la empresa, esta diapositiva, estos gráficos que ustedes están viendo, los pueden consultar en la solución Etapas para la implementación del trabajo a distancia. Allí en ese link que les he dicho, Trabajo a Distancia Posipedia, en el que pueden acceder a este material. Entonces, tendremos un primer paso, la conformación del equipo o comité coordinador. En términos globales, pues es importante que haya un delegado del área jurídica, un delegado del área de talento humano, un delegado del área de tecnología de la información y, por supuesto, el coordinador de seguridad y salud en el trabajo. No obstante, esto dependerá de la estructura organizacional que tenga la empresa. En las pequeñas empresas es posible que no haya una estructura tan robusta, sin embargo, pues participarán las personas que hagan las veces de ese liderazgo frente a estas áreas. Dentro de las empresas que he asesorado, en algunas no disponen de un área jurídica, pero sí tienen un abogado de aspectos laborales contratado, entonces pues puede ser una persona externa que asuma la asesoría en todo el componente jurídico. Se recomienda pues que exista un líder. Ya había hecho énfasis en que en general en las empresas en Colombia el coordinador de seguridad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es el que viene asumiendo este rol.
Y, por supuesto, hay unas responsabilidades para este comité coordinador en términos generales. Si estamos hablando de teletrabajo, pues con el decreto 1227, pues serán los encargados de desarrollar la política interna de teletrabajo. Las empresas que ya tenían el reglamento interno de trabajo, el anexo de teletrabajo, habrá que revisar si se cumplen todos los criterios definidos en el decreto 1227 o consideran relevante la necesidad de actualizarlo en algún aspecto. Por ejemplo, un criterio que aparece nuevo en el decreto 1227 es el hecho de que se deben especificar las condiciones mínimas del lugar destinado para teletrabajar. Ese era un aspecto que no estaba involucrado dentro de los anexos del reglamento interno que conozco. Entonces, pues valdrá la pena que se incluya. Esto, pues, es como un blindaje para que exista una transparencia en el momento que se verifican o que no se avala el lugar que ha elegido una persona para teletrabajar frente a esos criterios que están allí especificados en la política interna de teletrabajo o en el anexo del reglamento interno de trabajo. Entonces, esos son aspectos que están allí definidos dentro de las responsabilidades que aparece como nuevo, porque hasta ahora no estaba el hecho de tener una política interna de teletrabajo. Este comité pues también supervisará los avances, será el encargado de la elaboración y planificación del procedimiento o del programa, es decir, el documento que define el paso a paso y los parámetros y especificaciones bajo las cuales operará o se habilitará, si estamos hablando del trabajo en casa, para que no existan un poco inconformidades de las partes, pues son de los aspectos que permite tener ese procedimiento. Adicionalmente, la legislación establece, tanto eso se ha especificado con mayor énfasis en el decreto 555, que es el de trabajo remoto, en el decreto 649, que es el de trabajo en casa, y en el decreto 1227. Yo pienso que es de los aspectos que se han aclarado más, que los ha dedicado un artículo para tal fin el Ministerio de Trabajo. Entonces, pues son aspectos relevantísimos. Pues ya yo lo decía que era importante que estuviese documentado cómo iba a operar, pero acá estos decretos lo resaltan con énfasis. Tenemos el segundo paso, establecer las motivaciones para implementar las modalidades de trabajo a distancia. En el video preliminar de apertura de este taller, pudieron ustedes ver cómo Positiva resalta algunas de esas motivaciones por las cuales las organizaciones se vienen transformando, dado las ventajas que han evidenciado la implementación de estas modalidades. Pero adicionalmente hay otros aspectos que no están allí, como el incremento de la productividad, que ya se conoce, o la optimización del tiempo de trabajo, también mejoras en la marca institucional para atraer talento humano, o igualmente para retener al talento humano. Cuando se hacían las encuestas en el marco de la emergencia sanitaria, a nivel internacional y en Colombia, trabajadores decían que si las organizaciones no considerasen la implementación de modalidades de trabajo a distancia, pensarían en buscar un trabajo en otra empresa. Entonces, definitivamente los trabajadores han entendido, esos son de los aspectos que se resalta a nivel internacional, que la calidad de vida prevalece sobre las condiciones de trabajo. Entonces, es importante que las organizaciones pues también se modernicen y busquen y igualmente gestionen el cambio para transformarse si es que vislumbran que con el estado de madurez que tienen actualmente implementar estas modalidades aún no es viable, porque esto pues ya es claro que mejora la marca de una empresa. Adicionalmente, aspectos como el incremento de la satisfacción o incremento de la flexibilidad organizacional. Una organización que asesore a comienzos del primer trimestre
semestre, perdón, de este año precisamente decidió implementar teletrabajo, una empresa de energía, con la finalidad desde Casa Matriz de Estados Unidos, su política era incrementar la flexibilidad organizacional y bajo ese parámetro fue que se gestó todo el proyecto de la implementación del teletrabajo. Entonces, pues habrá que revisar cuáles son las motivaciones. Adicionalmente, fijadas estas motivaciones, pues serán también los derroteros para los objetivos y para la medición y seguimiento del procedimiento o el programa de trabajo a distancia. El tercer paso, la autoevaluación, ya decíamos del componente jurídico, el componente organizacional y de tecnología de la información. El componente jurídico, pues es claro qué aspectos sería importante que la organización tenga en cuenta, que sean nuevos frente a lo que viene implementando. Muchas avanzaron en el marco de la emergencia sanitaria, entonces es vislumbrar si van a involucrar las tres modalidades, aquellos aspectos que es importante desde este marco jurídico considerar. Desde el componente tecnológico, pues adicional a lo de infraestructura, dispositivos, medios de comunicación, el tema de ciberseguridad, manejo y tratamiento de datos, pues también es relevante el tema de competencias y habilidades para el manejo de tecnologías de la información y las comunicaciones, cuál es esa capacidad instalada que se tiene y cuál es la brecha tecnológica y de conectividad también de los lugares en los cuales residen esos trabajadores. Un colega me comentaba, pues una organización está muy abierta a la implementación de estas modalidades y gran número de sus trabajadores están ubicados en zonas donde es un poco difícil el tema de la brecha de tecnológica y de conectividad. Entonces, pues, yo sé que Minty está impulsando el tema de conectividad y será importante, pues, y presumo que en este gobierno se trabajará mucho por impulsar la implementación de estas modalidades de trabajo a distancia, tal como se venía haciendo ya desde tiempo atrás. Un paso cuarto, evaluar los costos asociados a la implementación. En estos costos, pues no solamente se trata de temas como lo que define la legislación, criterios en términos de si la empresa va a cubrir la energía, va a cubrir el internet, sino también aspectos de qué va a entregar la empresa. Si la empresa decide que va a entregar los equipos, va a entregar la silla o va a dar un subsidio para la adquisición de mobiliario, pues eso lo deberá definir ese comité coordinador, qué aspectos son los que va a considerar. Algunas empresas, tal como le he comentado, incluso entregan a sus colaboradores extintor, botiquín. Pues esto depende también de las posibilidades económicas de las organizaciones. Muchas de las motivaciones son un poco centrado en la reducción de costos de operación por planta física, entonces seguramente esto que estoy hablando pues estará lejos de sus posibilidades. También desde esa política interna de teletrabajo, por ejemplo, se podría establecer allí si el trabajador debe disponer de los equipos y la empresa va a considerar el reconocimiento de algún monto por el uso de esos equipos que son del trabajador. Esos son aspectos que cada organización lo define en particular. En el caso del decreto 1227, de los aspectos que queda allí enmarcado es que el teletrabajo puede operar, que no será un obstáculo el que la empresa deba reconocer eso, siempre y cuando se pacte entre las partes que la empresa no va a reconocer ese subsidio de conectividad, por ejemplo, pues está claro que el trabajador va a firmar la resolución individual o el contrato o el otro sí del contrato, sabiendo cuáles son las condiciones bajo las cuales va a operar. Lo importante es que haya claridad y por eso ese aspecto que yo hablaba de comunicación y sensibilización frente
al contexto general de cómo se va a llevar la implementación de estas modalidades de trabajo. Bueno, en estos costos asociados también valdrá la pena que se considere, por ejemplo, si va a haber apoyo o seguimiento por parte de algún profesional a cómo se lleva a cabo ese proceso de adaptación a estas modalidades de trabajo. Puede ser que la empresa considere el apoyo por parte de un psicólogo, entonces habrá que costearse eso. Desde la misma planificación, yo hablaba de, puede ser un abogado externo, entonces pues habrá que costear también esos rubros involucrados en la planificación como en la implementación. Si se va a llevar a cabo seguimiento, en el caso del soporte tecnológico desde la mesa de ayudas y con el recurso que se tiene actualmente para quienes laboran en las instalaciones de la empresa es suficiente o es necesario vincular a otra persona, pues todo esto hará parte de esta etapa de planear. Dentro de la evaluación del componente organizacional, yo he seleccionado algunas de las preguntas que ustedes van a encontrar en esa solución, etapas para la implementación de modalidades de trabajo a distancia. El clima laboral y la cultura organizacional favorecen la implementación de modalidades de trabajo a distancia. Esta, por ejemplo, es una pregunta que también estaba planteada desde el libro blanco. Existe apertura en los trabajadores y jefes para la implementación de modalidades de trabajo a distancia. Este año asesoraba a una entidad pública y de los aspectos que me comentaba el coordinador del programa, yo los estaba asesorando en la actualización del procedimiento, en los flujos que se iban a considerar y en la documentación acorde al marco reglamentario vigente. Y me decía que de los temas que se encontraban en esta entidad pública era que no había credibilidad por parte de los jefes de que las personas realmente trabajaran, es decir, uno de los temas vitales como es la confianza no existe y eso se convierte en un obstáculo para la implementación y para la ampliación de la planta de trabajadores que laboren dentro de esta modalidad de trabajo a distancia. ¿Cuáles son las áreas y dependencias en donde es viable implementar las modalidades de trabajo a distancia? Considero que con la implementación del trabajo en casa, pues se pudo verificar esos cargos con tareas teletrabajables y a cuáles definitivamente no es viable porque es importante que estén en presencialidad. Algunas organizaciones, yo en Colombia no conozco, pero sí en el extranjero se hace y es la posibilidad de rotar tareas para que más personas puedan beneficiarse de estas modalidades de trabajo a distancia. La política de seguridad de la información supone restricciones para tratar algún dato o documento fuera de las instalaciones físicas de la entidad. Puede ser que en una entidad pública o en una empresa haya información que sea álgida o altamente confidencial, donde el conocerlo implicaría pues una situación muy riesgosa o negativa para los procesos o para la continuidad del negocio. Entonces, pues eso habrá que revisarse. Y la empresa dispone de un área de dependencia que pueda apoyar la gestión del cambio o transformación organizacional. Bueno, esto seguramente se dará en estructuras organizacionales robustas. En esta etapa ya de hacer, en la segunda etapa, la etapa de implementación, nos vamos a encontrar con estos pasos: selección de trabajadores, que incluiría la convocatoria o selección, la evaluación de competencias o rasgos de personalidad, la verificación, puede ser que sea una visita domiciliaria bajo esa óptica de trabajo social, el autorreporte y verificación de condiciones de trabajo y criterios de tecnología de la información, y el concepto. Bueno, acá se nos da un cambio con el decreto 1227. No quiere decir que las empresas no deban seguir ese proceso, lo que está diciendo es que no debe ser un impedimento la verificación de las condiciones de trabajo para que se lleve a cabo la implementación del teletrabajo.
Antes en la circular 27 estaba definido que debía hacerse la verificación de las condiciones de trabajo antes de la firma del otro sí o de el acto administrativo que va o la resolución individual que ya formaliza la calidad de teletrabajador. Entonces ya lo que dice el decreto 1227 es que esa verificación pues no es indispensable para que se conceda la calidad de teletrabajo. La formalización, la capacitación y la adopción de modalidad de trabajo a distancia. Vamos a ver un poco ese paso de la selección de trabajadores. Entonces tenemos ahí que puede darse de la siguiente manera: una convocatoria o elección de posibles candidatos. Puede ser que la empresa establezca las condiciones bajo las cuales va a operar y los trabajadores puedan candidatizarse a ser, por ejemplo, teletrabajador. En este proceso, ya definidas los requerimientos para que se habilite por parte de la empresa o entidad pública, pues debe cumplirse en efecto para que se dé. En el caso de la solicitud por parte del trabajador, la reglamentación establece esto para el caso del teletrabajo y del trabajo en casa, siempre y cuando pues la empresa habilite el trabajo en casa o esté abierta a la implementación del teletrabajo. En eso es claro los artículos de la legislación. El hecho de que se postule una persona o solicite en la empresa no determina que la empresa o la entidad pública esté obligada. Eso es el empleador quien decide la implementación de estas modalidades. Tenemos que un segundo paso, la evaluación de competencias y rasgos de personalidad. Algunas organizaciones han adquirido pruebas psicotécnicas específicas acorde a los rasgos o competencias específicos que exige estas modalidades de trabajo. La entidad pública que les comentaba, ellos adquirieron unas pruebas psicotécnicas, pero a ellos les ocurrió algo, y es que las pruebas psicotécnicas que adquirieron son tan estrictas que tienen actualmente dificultades para que los trabajadores las pasen. Entonces pienso que hay que ser un poco razonables en este tipo de pruebas que se consideran que no obstruyan tampoco la implementación de estas modalidades. Adicionalmente pueden considerarse entrevistas, la medición del desempeño que se tenga, siempre y cuando pues no sean tan obsoletas esas mediciones anteriores del desempeño, es decir, que no sean tan antiguas. En cuanto a la verificación, pues incluye la visita domiciliaria, el autorreporte y verificación de condiciones de trabajo. Pues para el autorreporte y verificación de condiciones de trabajo, el KIS lidera la estrategia de Positiva. Tiene una herramienta que les permite hacer ese autorreporte y verificación. Son las empresas quienes deciden si van a hacer los dos o solamente van a hacer la verificación de condiciones de trabajo. Esto va a depender también del número de personas que se deba verificar. Puede ser que partan de un autorreporte y que se dé una priorización para definir aquellos en los cuales se va a centrar la verificación de las condiciones de trabajo. Por supuesto, eso exigirá que haya un buen proceso de capacitación para que los trabajadores hagan ese autorreporte. Sin embargo, el instrumento de autorreporte no tiene las preguntas con la misma profundidad que la de verificación, porque el autorreporte del trabajador no es un experto en seguridad y salud en el trabajo, mientras que la verificación sí se hace por parte de un profesional con formación en salud y seguridad en el trabajo. Y la verificación de criterios de tecnología y de la información, según lo ha definido ese equipo coordinador del programa o procedimiento,
y el concepto de aprobación o aval sujeto a la implementación de controles de seguridad y salud o desaprobación. Puede ser que eso también se dé porque no cumple con esos criterios mínimos de salud y seguridad en el trabajo. Aquí hay un ejemplo de criterios de selección de trabajadores, pues que se consiguen unos criterios de personalidad. Esto ustedes lo van a encontrar en detalle en esa solución, etapas para la implementación de trabajo a distancia, modalidades de trabajo a distancia, criterios relacionados con los objetivos de carrera. Puede ser que un criterio sea la antigüedad que lleva la organización, esto también por el conocimiento que pueda tener el trabajador y la facilidad para adaptarse, para engranarse con los trabajadores que van a estar en las instalaciones de la empresa. En general, las organizaciones están considerando que si un trabajador tiene menos de 6 meses, pues no tiene el suficiente conocimiento para irse en una modalidad de trabajo a distancia. Claro está que esto depende de la modalidad de por ejemplo, si es teletrabajo, de la modalidad de teletrabajo, porque si es autónomo, es decir, una persona que va a estar todos los días por fuera de la empresa, pues difícilmente va a lograr conocer la empresa. Pero si es suplementario o alternado, pues es una persona que va a estar algunos días en las instalaciones de la empresa. Sentido de pertenencia, relación con colegas, estatus profesional según organigrama. Por ejemplo, el caso de una persona que por su estatus debe estar todo el tiempo en contacto con clientes que van a la instalación de la entidad pública, por ejemplo, pues esa persona es imposible que pueda estar en una modalidad de trabajo a distancia, a no ser que tenga algunas tareas que sí puedan desarrollarse en estas modalidades. Criterios del lugar de trabajo, condiciones de salud y seguridad, seguridad del lugar, por ejemplo, respecto a protección de datos, costos y relevancia de adaptaciones, núcleo familiar, exigencias personales, por ejemplo, si no tiene quien pueda apoyarlo en la atención a una persona que tiene una condición de discapacidad. Ejemplo de criterios de líderes o jefes de equipos a distancia, entonces estilos de gestión basados en resultados, aptitud para fijar objetivos, aptitud positiva frente al trabajo a distancia, confianza en los trabajadores, capacidad para motivar su equipo. Esto les permitirá a las organizaciones conocer los planes de formación que será importante considerar para fortalecer las competencias de trabajadores y de líderes. Esta es la herramienta que yo les había mostrado en un taller anterior, herramienta de autorreporte y verificación de condiciones de trabajo a distancia, que tiene 9 fichas que permiten aportarles técnicamente para el control de condiciones que puedan identificarse, que necesitan controlarse, que necesitan mitigarse esos peligros o riesgos para evitar que se presenten accidentes o que se pueda potencializar el desarrollo de una enfermedad laboral. Esto es lo que ustedes van a encontrar en la herramienta. También eso lo encuentran ustedes en esa solución, una guía de capacitación para líderes o jefes, y que adicionalmente todas estas temáticas, hay una solución para cada una de estas temáticas, hay una solución para gestión del cambio, para gestión de equipos a distancia. Esto hace parte específicamente de estas temáticas del KIT Moviliza. Y adicionalmente hay una guía de capacitación para trabajadores a distancia, que también algunas de ellas están dentro del KIT Moviliza, otras están desde el KIT Formador. Tenemos en cuanto a la etapa verificar, la etapa 3, ya de medición y seguimiento, pues tal como lo enuncia su nombre, se va a hacer medición o seguimiento del programa o procedimiento y una socialización de resultados, y se va a empezar a gestar, a formular ese plan de mejora. Tenemos en cuanto a esa verificación, pues les va a permitir a partir de esos indicadores que se van a fijar, que puede estar ligados a esas motivaciones por las cuales se deseó implementar esas modalidades de trabajo a distancia, unos indicadores organizacionales, por ejemplo, en temas como productividad,
indicadores de satisfacción, rendimiento, desarrollo de tareas. Algunos de estos aspectos mide la herramienta que tiene el que lidera la estrategia para la medición del programa o procedimiento de esta estrategia integral trabajo a distancia sano y seguro de Positiva. Igualmente puede medir aspectos de supervisión, delegación, desarrollo de tareas por parte de directivos o jefes de equipos a distancia. Estos aspectos los mide los instrumentos de esta estrategia integral trabajo a distancia sano y seguro. Cambio de hábitos y estilos de vida saludables, también los miden los instrumentos de la estrategia trabajo a distancia sano y seguro. También pueden ser indicadores del área de tecnología, por ejemplo, en términos de los requerimientos de apoyo y en cuánto tiempo se está dando respuesta o se están resolviendo esos inconvenientes que están presentando los trabajadores a distancia. La relación costo-beneficio, la inversión en implementación de todo el programa o procedimiento de trabajo a distancia y los beneficios que ha obtenido la empresa o la entidad pública. Indicadores de salud y seguridad en temas de ausentismo, temas como accidentalidad, enfermedad laboral o por morbilidad sentida, impacto medioambiental, huella de carbono, entre otros elementos que para tal fin pues, pueden utilizarse las cálculas de el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones que están en el portal teletrabajo.gov.co. Este es el instrumento de medición y seguimiento del programa de trabajo a distancia, de la estrategia integral trabajo a distancia sano y seguro de Positiva, que ustedes pueden encontrar allí en el enlace de trabajo a distancia de Posipedia. Hay 3 instrumentos, uno para líderes o jefes de área, otro para trabajadores a distancia y otro para no trabajadores a distancia. Para líderes o jefes de área, mide la organización del programa, el impacto del programa, la carga de trabajo de los no trabajadores a distancia, cómo es esa percepción que están teniendo los líderes, si se ha incrementado, la capacidad para detectar dificultades, si le es fácil o no, la satisfacción global que tiene con el programa a distancia, el impacto que está teniendo en su salud e índice de bienestar. Recuerden que el índice de bienestar, bueno, esto para quienes se conectaron al taller anterior de salud musculoesquelética, quienes no se conectaron, el índice de bienestar es de bienestar mental de la Organización Mundial de la Salud, que se ha utilizado en otros países para medir los programas de teletrabajo como Francia, que también lo utilizó Argentina en su encuesta de salud y seguridad a toda la población, a todas las empresas del sistema de riesgos. Y que la OMS, por supuesto, lo viene recomendando. También la Comunidad Económica Europea lo considera dentro de sus encuestas de salud y seguridad. Y principales retos que percibe como jefe o líder al implementar estas modalidades de trabajo. La encuesta para trabajadores a distancia mide la organización del trabajo, los cambios suscitados, la eficacia en el trabajo, la satisfacción global e igualmente los aspectos, estos se miden en todos los grupos poblacionales, el de impacto en la salud y los principales retos acorde a su rol que tiene. Y la encuesta para no trabajadores a distancia, cómo ve la organización del trabajo, los cambios suscitados y la satisfacción global. Tenemos en cuanto a la última etapa de actuar de mejora continua, implementación del plan de mejora y gestión del conocimiento. Implementación del plan de mejora que ha establecido a partir de esos hallazgos, de ese diagnóstico, de esos indicadores de seguimiento, y la gestión del conocimiento es un banco de las mejores experiencias, ya sea de la misma organización o de otras organizaciones, y acorde a esos resultados también que se están teniendo con la implementación de estas modalidades, también podría tomarse como referencia los ajustes, las experiencias que han tenido otras empresas. Este año una empresa de manufactura me pidió buscar algunas experiencias exitosas y a través de Minty los contacté con Nutresa y se reunieron las partes de talento humano de cada una de estas organizaciones para proyectar
la mejora en esta empresa de manufactura. Entonces, esos son modelos de gestión que vienen utilizando las organizaciones para garantizar esa mejora continua. 7 factores de clave de éxito: gestionar la implementación en el marco de un proyecto o programa. Esto para la implementación del trabajo a distancia, buscar apoyo. Positiva ha desarrollado la estrategia de trabajo a distancia sano y seguro para acompañar a las organizaciones, pero igualmente desde MINTIC y desde el Ministerio de Trabajo, pues está también allí ese mecanismo para apoyar a las organizaciones. Prepararse para el cambio organizacional, desarrollar y afianzar un modelo de liderazgo adaptado, desarrollar la cultura de trabajo a distancia, proyectar un plan de sensibilización y formación continua y equiparse de herramientas. Bueno, vámonos para la segunda evaluación, Wilmer. Doctora Nora, muchísimas gracias por tu intervención y la información tan importante que nos acabas de regalar. Vamos a pasar entonces a nuestra primera pregunta de nuestro sondeo final. Nuestra primera pregunta nos dice: ¿el kit Moviliza de Positiva permite documentar las etapas a seguir para implementar modalidades de trabajo a distancia? Esto es A, verdadero, o B, falso. Les daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recordamos a nuestros participantes, si tienen alguna duda o inquietud sobre el tema que vimos el día de hoy, pueden dejárnoslo en nuestro chat de preguntas. Con gusto se lo formularemos a nuestra experta. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados fueron: A, verdadero, un 99% de respuesta; B, falso, un 1%. Doctora Nora, ¿qué tal nos fue en nuestra primera pregunta? Bueno, yo creo que hay que seguir revisando lo de los kits. Yo les repetí varias veces, la solución de las etapas para implementar está en el kit Lidera la Estrategia. En el kit Moviliza está centrado en soluciones para apoyar a los jefes y líderes en el fortalecimiento de competencias. Bueno, hay que seguir, y allí en el enlace de trabajo a distancia de Posipedia, ustedes pueden seguir formándose y identificando las soluciones en cuál kit es que las van a encontrar. La respuesta correcta era falso. Era falso porque no es en el kit Moviliza, es en el kit Lidera la Estrategia. Precisamente es el equipo coordinador, el equipo que lidera la implementación, el que tendrá que conocer esas etapas que va a seguir para tener esa experiencia exitosa en la implementación. Muchísimas gracias, doctora Nora, por la retroalimentación. Pasaremos entonces a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice: ¿la estrategia integral trabajo a distancia sano y seguro de Positiva cuenta con un instrumento para medir y hacer seguimiento? Esto es A, verdadero, o B, falso. Igualmente les daremos 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados son: A, verdadero, un 98% de respuesta; B, falso, un 2% de respuesta. Doctora Nora. Bueno, nos fue muy bien. Tuvimos, bueno, la respuesta correcta era verdadero. Pasamos de 95 a 98%. Ahí les pude mostrar que hay 3 instrumentos dentro de esa solución que efectivamente permiten medir muchos de esos aspectos, y por supuesto nos basamos para el desarrollo de esa solución en los instrumentos que se vienen utilizando en países como Canadá, Australia, Francia, países abanderados que la OIT los ha mostrado como referencia en la implementación de estas modalidades de trabajo.
Doctora Nora, vamos a pasar entonces a nuestra tercera y última pregunta. Nuestra tercera pregunta nos dice, la legislación establece que las empresas deben tener un procedimiento para implementar modalidades de trabajo a distancia. Esto es A, verdadero o B, falso. Igualmente les daremos 15 segundos para que puedan responder nuestra última pregunta de la acción educativa del día de hoy. Muchas gracias por su respuesta. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. Los resultados son A, verdadero, un 93% de respuesta, B, falso, un 7% de respuesta. Doctora Nora, ¿qué tal nos fue en nuestra tercera y última pregunta? Nos fue bien. La respuesta correcta es verdadero, un 93%. Efectivamente, tal como comenté, la legislación hace énfasis incluso para la habilitación del trabajo en casa, dice que la empresa debe tener un procedimiento. Les he dicho que es importante desde mi perspectiva porque les permite mostrar transparencia, evitar que haya inconformidades. Un trabajador que no es aceptado, vea, estos son los criterios que debía cumplir, no cumple tales criterios. O una persona dice, no, es que usted no me está reconociendo, puede quejarse que no se le está reconociendo el subsidio de conectividad o el auxilio, pero dentro del procedimiento estaba fijado que la empresa no reconocería eso al trabajador y igualmente cuando firmó la resolución individual o el acto administrativo o cuando firmó el otro sí el contrato, allí estaba especificado que no se le reconocería, que se pactó, que era como una gana-gana y que bajo esos criterios operaría. Entonces, eso le permite a las empresas. Se debe tener, no solamente ya es una cuestión de querer, sino la legislación también resalta que se debe tener. Muchísimas gracias, doctora Nora, por toda la información tan importante que nos regalas. Vamos a hacer una pregunta que nos alcanza el tiempo, que nos hace la señora Sandra Zambrano. Nos dice, buenos días. Si en la empresa te exigen el teletrabajo, ¿el trabajador se puede negar? Sí, existe un principio de voluntariedad, es decir, que una empresa no puede obligar. Otra cosa es que cuando hace la convocatoria, para que se postule una persona para trabajar en la empresa, dice que en calidad de teletrabajador, pero acá una persona que trabaja en las instalaciones de la empresa no puede ser obligado a ser teletrabajador porque se está violando el principio de voluntariedad. Bueno, doctora Nora, muchísimas gracias por tu respuesta y muchísimas gracias por acompañarnos en la acción educativa del día de hoy. Te deseamos un excelente día y esperamos verte muy prontamente. Muchas gracias. Igualmente espero verlos a todos muy pronto en los talleres. Muchas gracias, doctora Nora. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos en la acción educativa del día de hoy. Como siempre, los invitamos a que conozcan, si no han entrado a nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.co. Agradecemos a todos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa.
Agua. Conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire. El reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío. Es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.